de conquistadora a monja y de curaca a aliada de España. Dos mujeres en el drama de la conquista, artífices de un choque cultural que va a configurar un interesante mestizaje. Pero para que nos cuente quiénes eran ellas, tendré una invitada de honor y muy famosa. Y claro, me encuentro aquí en el Museo Convento de los Descalzos. Bienvenidos a Daniel en la Historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré dos mujeres en la conquista. Una de estas mujeres intrépidas que llegarían a estas tierras en el Tahuantinsuyo sería Inés Muñoz. Y como Bernabé Cobo lo cuenta en sus crónicas, fue la primera mujer casada española que además estaría en las luchas de la conquista. Vamos a hablar también de otra mujer y por eso yo les he ofrecido tener a una invitada a quien yo quiero mucho y es muy especial. Y les comenté que tengo una invitada de honor. Nicolasa, ¿cómo estás, Nicolasa? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Nicolasa en la Historia. Así es, Nicolás, y muy contento que nos visites esta tarde para todo el público. Y vamos a hablar de dos grandes mujeres. Inicialmente una española, Inés Muñoz. ¿Quién era Inés Muñoz, no es cierto? Después de la capitulación de Toledo, Francisco Pizarro viene otra vez al Perú, regresa para acá, pero esta vez invita a sus hermanos. ¿A quiénes invita? A Juan, ¿no? A Hernando, Francisco Martín de Alcántara y González, hijo de Francisca González la Trapera. Le decían así porque vendía ropa usada. Él era Francisco Pizarro González también. Y él trae la primera mujer española casada, que era doña Inés Muñoz. En la travesía de España hacia las Américas, se mueren sus dos hijitos. Pobrecita, se queda ella y su marido y llegan a Calima. Y ahí es donde empieza toda esta historia, ¿no? Es decir, Inés Muñoz estuvo desde la conquista. Desde antes de atrapar a Atahualpa. Es más, ella escribe un diario muy interesante que se llama El Diario de Inés Muñoz, donde habla cosas maravillosas. Por ejemplo, dice que un día estaban almorzando con Atahualpa, que estaba capturado, y le cayó algo de comida en la ropa a Atahualpa. Y él fue inmediatamente y se cambió, no el vestido que tenía, no, todo el ajuar completo se lo volvió a cambiar. Inés Muñoz trae una criada, y esa es la primera cocinera que tienen los Pizarro, porque antes había una costumbre acá muy, muy simpática, que se perdió con el tiempo, lamentablemente. ¿Cuál era esa costumbre, Nicolás? La costumbre de envenenar a todo el mundo. Y por eso tenían una cocinera, digamos, de confianza. Claro que sí. Me dicen que Inés trajo plantas, que trajo semillas. ¿Qué exactamente para que el público sepa? Porque ese es un importante choque cultural gastronómico en todo caso. Y ella es la que trae el trigo acá al Perú. Acá se empieza a sembrar trigo. Claro, es por eso que hay muchos molinos de trigo en el virreinato del Perú, ¿no es cierto? Sí, lo mismo que después, en segundas nupcias, después que queda viuda de Francisco Martín de Alcántara y González. ¿Se volvió a casar? Se volvió a casar con un pariente del primer alcalde de Lima. En su segunda nupcia vuelve a España y cuando regresa trae los olivos. Y el Parque del Olivar de San Isidro, eso era propiedad de su segundo esposo. Que después, años después, San Martín de Porres siembra un olivar ahí, ¿no? Pero eso había sido propiedad de doña Inés Muñoz también. Entonces, gracias a Inés, tenemos pan de trigo. Y pan de trigo también, ¿no es cierto? Pan de trigo también, pero después cuando ella enviuda por segunda vez, ya viejita ella, manda a hacer un convento. ¿Sí? Diles cuál es, porque yo lo tengo acá, pero quiero que tú lo digas. Ese es el convento de la Concepción. Y para el público, para más o menos ubicarlo, es el que está entre Guayaga y Abancay. Ese que está tapiado. Claro, porque cortaron una parte, ahora es un centro comercial, se llama Centro Comercial de la Concepción, pero ese era el convento que ella mandó a hacer para ella misma, donde ella muere de viejita ahí. Y creo que este convento, además, se dice que Inés fue una gran protectora de mestizos, de niños, educadora también, ¿no? Sí, ella andaba muy pendiente de las viudas, de los huérfanos y toda la gente y protegía a muchísima gente. Ese convento dice que hasta ahora existe, creo que está por Chaclacayo ahora. Está, sí, exacto, está en Ñaña. En Ñaña. O sea, un legado de hace 500 años, casi 500 años, claro ¿verdad? Que sí. Y fue la cuñada de Francisco Pizarro y también fue la institutriz maestra de Francisca
Pizarro, que fue la primera mestiza del Perú. Y que de eso lo hablaremos en otra historia, ¿no? De Francisca, porque... Ahora vamos a hablar de Inés Muñoz, que fue la primera española casada que llega al Perú. Hay algunos que dicen que fue otra, que no sé qué, pero la otra que había por ahí era una mujer que era de origen moro. Así que no la contamos como mujer española. Pero a Inés Muñoz sí. Claro que sí. Y Nicolasa, ¿tú cómo sabes todo eso? ¿Eh? Yo era íntima de ella. Ah, tú también estabas en la época, con razón el look, ¿no? Un look muy sofisticado de Nicolasa, siempre era elegante. amiga de Pancho, pues. ¿No? Y también de Pancha la trapera. Es más, algunos vestidos me los vendió ella. Nicolasa, y ahora, por ejemplo... Catalina se llama. Catalina de la Cueva era la cocinera de Inés Muñoz. Ah, y ella... fue la que hizo la primera fusión de la comida peruana, porque ella era sevillana, y sabes que en España la comida más deliciosa que pueden tener los españoles es la de Sevilla. Y ella empezó a cocinar acá, se le acabaron las viandas que habían traído, y empezó a cocinar con productos peruanos, pero a la usanza sevillana. Ah, qué interesante, Nicolasa. Inés Muñoz fue muy cercana a Francisco Pizarro. Cuentan las crónicas que el 25 de junio de 1541, sigilosamente un clérigo va a la casa de Inés Muñoz, de Martín de Alcántara, y también estaba Francisco Pizarro, se encontraban cenando. Este clérigo sigilosamente le va a contar que querían atentar con su vida. Claro que Francisco Pizarro no le va a dar mucha importancia, pero al día siguiente, el 26 de junio de 1541, los almagristas entrarían al Palacio Virreinal y darían muerte, no solamente al conquistador, al marqués Francisco Pizarro, sino también a Martín de Alcántara, esposo de Inés Muñoz. Inés Muñoz fue tan intrépida y valerosa que les va a hacer frente a los almagristas para impedir que los cuerpos de su cuñado y de su marido sean descuartizados y expuestos en la plaza principal de la ciudad de los Reyes. Fue ella además quien estaría al frente del cortejo fúnebre y del entierro, tal como lo pidió el marqués en la Catedral de Lima. Pasaría a la historia Inés Muñoz como una mujer legendaria, valerosa, pero además culta. Nicolasa, ¿no te has cansado recorriendo aquí en Los Descalzos? Me encanta este convento, me trae muchos recuerdos. ¿Y por qué el convento de Los Descalzos? Porque era de los franciscanos, ¿verdad? Claro. Y los franciscanos andaban sin zapatos. Otros andaban con sandalia, pero los franciscanos sin zapatos porque eran dos descalzos. O sea que sí se iban peregrinando. Sí, siempre descalzos. Mire, qué bonito aquí, en este claustro que se le llama el retablo Ayacuchando. Perfecto, está hermosísimo. Pero cuéntanos más de Inés, por ejemplo. Muñoz. Otros datos. A ver, fue una de las primeras mujeres que tuvo tierras, que le dio, Francisco Pizarro le dio tierras a ella, era la primera encomendera mujer. Todos eran hombres. Y por otro lado, ella instaló los sobrajes, ¿no? En todo el Valle del Mantaro, donde se recopilaba la lana, se tejía, se hacían tejidos. Y de ahí este chal. De ahí ese chal, ¿no? Y hasta ahora dice que las mujeres de esa zona siguen tejiendo con la manera que trajo Inés Muñoz, ¿no? Y les enseñó a tejer y a cosechar la lana. Mucho legado ha dejado Inés Muñoz, ¿verdad? Dejó muchísimas cosas, lamentablemente casi nadie se acuerda de ella. Es más, pasa casi inadvertida por esta costumbre media machista de la historia. ¿Y quién descubre ese libro, ese diario que lo titula El Diario de Inés Muñoz? Ella misma pone el Diario de Inés Muñoz, pero lo recopiló el sacerdote sevillano y empezó por investigar en Nicaragua qué había de los sevillanos. Y después descubrió que en toda América hay vestigios de españoles sevillanos y él empieza a recopilar todas esas historias. Inés Muñoz escribió un libro al que ella misma titularía El Diario de Inés Muñoz. Entre sus escritos va a comentar sobre el impacto que tuvo al conocer al Inca Atahualpa. Pero también hay una acotación muy interesante y habla sobre la soga de la muerte. Estas eran unas lianas, unas hierbas alucinógenas que no era más que la ayahuasca. ¿Cuál es la otra mujer
¿Y qué tiene que ver con el cerro de San Cristóbal? Contarguacho. Era como una princesa, una jefa. Ella también fue una mujer muy importante. Cuando ya vino Huayna Cápac, se encontró con Contarguacho. Y no hicieron la guerra, hicieron el amor. Y tuvieron una hija que se llamó Quispecisa. O sea, a ver, ¿Contarguacho era esposa de Huayna Cápac? No, llegó a ser amante de Huayna Cápac. O sea, una segunda esposa. Pero bueno, tuvieron su encontronazo, su cuicli, ¿no? Y ahí nace Quispecisa, que es una mujer muy importante en la historia, que también hablaremos más adelante de ella. Pero ¿quién era Quispecisa? La primera esposa de Francisco Pizarro. O sea que Contarguacho terminó siendo la suegra de Francisco Pizarro, que era una cacica, era una mujer gobernante, era una mujer muy importante para los españoles y muy importante para Lima también. Pizarro amaba a esa suegra porque la ayudó. Cuéntanos qué pasó con el asedio a Lima, que Manco Inca mandó a sus generales. Manco Inca se rebela contra los españoles y ese cerro que está allá al fondo, que es el Cerro San Cristóbal, ahí armaban hogueras. Iban a tomar Lima, iba a desaparecer todos los españoles, iban a desaparecer todo Lima. Pero ¿qué pasó? Una criada de Quispecisa, la mujer de Francisco Pizarro, manda y le dice: anda, dile a mi mamá que nos están atacando. Y este criado se fue, le dijo a Contarguacho: señora, están atacando allá a su yerno y a su hija, van a desaparecer Lima. Y el ejército de Manco Inca dicen que eran como 4.000 hombres, ¿no? Y Contarguacho se dice que mandaron entre 8.000 y 10.000 hombres, y vinieron y le sacaron la chochoca al ejército de Manco Inca, que fue el último Inca rebelde. ¿Y por qué tú crees que Contarguacho, los huaylas, ayudarían a los españoles? Porque no eran amigos de los incas, pues. Exacto. Habían sido sometidos, muchas naciones fueron sometidas por los incas, como los chancay, ¿no? Como los moche, como la cultura isma de Lima también había sido sometida. Entonces ellos no estaban contentos con los incas. La nación inca era muy dura y muy severa, ¿no? Entonces ellos vieron la libertad cuando llegaron los españoles. Entonces, para que entienda un poco más nuestro público, gracias a Contarguacho se puede consolidar la conquista. Por supuesto. Y gracias a Contarguacho Lima todavía existe. O sea que el imperio inca venía... por la suegra. Salva. Muy bien. ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo. Vamos. Vamos para acá. Otra de las mujeres fundamentales en la conquista sería Contarguacho. Fue llevada al Cusco para ser la segunda esposa del Inca Huayna Cápac. Pero lo más importante es que cuando Lima iba a ser sitiada por Manco Inca, recordemos que mandó muchos generales a la Ciudad de los Reyes, gracias a Contarguacho, que mandaría sus nativos, casi 10.000, dicen las crónicas, fue que salvó no solamente a la Ciudad de los Reyes, sino a su yerno Francisco Pizarro y a su hija Quispecisa. Nicolasa, pero yo quiero saber más de Contarguacho. Lo que pasó es que su hija, ¿no? Quispecisa se separa ya de Francisco Pizarro y ahí perdemos el contacto ya histórico con Contarguacho. Pero sí sabemos que siguió siendo una mujer muy importante hasta sus últimos días. Lamentablemente Francisco Pizarro se separa de la hija Quispecisa y la obligan a casarse con Francisco de Ampuero. Lo obligan a casar con Francisco de Ampuero y ahí perdemos el contacto con mi amiga Contarguacho. Nicolasa, qué interesante que estas dos mujeres, digamos, fortalecieron a una naciente política, un régimen cultural nuevo, social, un choque mestizo, por decirlo, claro, ¿verdad? Sí. Aparte las dos tuvieron que ver con Francisco Pizarro. Una fue su suegra, ¿no? Era la abuela de sus hijos, y la otra era su cuñada, que fue la nodriza, profesora y educadora. La hija de Francisco Pizarro aprendió gracias a ella a leer, escribir y hasta tocar el clavicordio. Mira qué interesante. Y Nicolasa, nos vamos a ir a recorrer más porque en la próxima, comprométete a entrar tú y yo en la historia. Por supuesto. Nicolasa en la historia. Nos vemos. Chao.